a veces es riesgoso porque para el lector puede ser un poco pesado, puede tener un poco un contenido académico, y la realidad es que la pluma de Sebastián es totalmente ágil, toma posición en todo momento, está excelentemente narrado, y entonces uno lo va leyendo casi como una novela, como una trágica novela que hemos padecido de alguna manera. Y el hecho de que esté documentado es algo propio del revisionismo cada vez que se habla de asuntos relativos a la subversión. Porque los libros que están escritos y los trabajos que están escritos en favor de la izquierda, de la guerrilla, del terrorismo, por muchas circunstancias propagandistas y mediáticas y por lo que fuere, ellos no tienen necesidad de demostrar que lo que dicen es cierto. Entonces, la mayoría de los libros que ellos escriben, según Díaz Araujo, que es una especie de animal intelectual, ha leído prácticamente todo lo que se ha publicado en la materia, él contabilizó 680 libros escritos a favor de la guerrilla, y en sentido contrario, no más de 30 o 40 que son los que han publicado. El libro de Sebastián tiene la particularidad de que es, creo yo, el único libro que se ha escrito sobre la tablada, que es una especie de prolongación de la guerra que se vivió en los años 70, de manera que es un libro absolutamente original, en todo sentido. Se han escrito algunos, esto me acabo de enterar porque no lo había comentado, pero hace 20 años, muy sobre el momento que fue el episodio, o sea que él ya ha tenido 20 años para compilar información y para hacer un trabajo muy superador. Este libro tiene 400 citas y tiene 350 páginas más o menos. Y esto confirma varias cosas. Primero, la seriedad. No hay nada que no esté plasmado, documentado. Y está escrito por un licenciado en historia, no por un ensayista, un periodista o un autodidacta, sino que además es un libro con rigor científico y está escrito profesionalmente. Es bastante extraño porque en general nosotros no tenemos licenciados en historia, no tenemos licenciados en periodismo, no tenemos literatos. Nosotros tenemos otra formación académica y nos ponemos a escribir y tenemos que competir contra la versión oficial sin tener técnicamente las mismas herramientas de las que disponen los propagandistas de la subversión y sus intelectuales asociados. Así que lo de Sebastián es un poco... tiene un mérito aparte, que es además tener la formación profesional de lo que está haciendo. Y la cuestión de que esté tan documentado pone de manifiesto dos cosas. Primero, la seriedad del autor, la seriedad de lo que es el libro en sí, sino que además es algo propio del revisionismo, que cuando tiene que ir contracorriente, es difícil que le crean. Entonces él necesita mostrar con datos fehacientes que lo que está diciendo no es un disparo al vacío, ¿no? Había un pensador francés que muchos conocerán, que alguna vez leí algo de él que me pareció muy interesante en un libro que se llama El desorden y el desorden, Carlos Maurras. Él decía: un error y una mentira que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar, con el tiempo se han ido convirtiendo en la autoridad de lo verdadero. Él lo escribía en alusión a la Revolución Francesa, ¿no? Pero digamos, un error y una mentira que oportunamente nadie se toma el trabajo de desenmascarar, los que manejan la propaganda, los que manejan la opinión pública, eso lo van instalando primero como un rumor, después como una versión y después como una suerte de dogma de fe, en donde prácticamente no se lo cuestiona. Y cuando alguien aparece 20 y tantos años después de lo que fue el atentado terrorista del MTP a la unidad militar en la tablada, a denunciar un montón de cosas, primero cuenta con que se va a encontrar con un montón de enemigos, con que otros no le van a creer el contenido de lo que dice, entonces se ve forzado a enfrentarse frente a un montón de enemigos y frente a la incredulidad de la opinión pública. Entonces está todo absolutamente documentado. Y creo que ese es un mérito notable. Y además es un libro sumamente divertido en el sentido de lo que es para el lector, es un libro de guerra, ¿no es cierto? Y que yo leyéndolo, me acordé de cuando me tocó escribir un libro sobre el ERP hace 4 años, el Vietnam argentino, porque el libro no se concentra solamente en la tablada, sino que es tan completo que hace una historiografía de lo que fue la historia del ERP, que en definitiva, el ataque a la tablada lo hizo el ERP, con algún ayornamiento doméstico, con un cambio de nombre, con algún cambio de coyuntura, pero el MTP era el ERP con otro nombre. Y que además, algo que era característico en el ERP era atacar unidades militares, ¿cierto? El ERP atacó en Monte Chingolo, atacó en la fábrica de armamentos en Córdoba, cuando secuestraron a la Rabure, llevó adelante el atentado en Azul. O sea, coherente con esa estrategia, muchos años después
después, en otro gobierno, en otro contexto, aparece en escena el ERP con otro nombre, con algunos personajes un poco más veteranos ya, con algunos condimentos nuevos y de alguna manera con el mismo modus operandi. Acá está Eduardo Navascués, que participó del combate, fue protagonista y testigo. De alguna manera, lo que me comentaba recién Sebastián Miranda es que, en todo caso, después de la exposición del autor, él nos puede contar un poco su experiencia, fundamentalmente a partir de las preguntas que surjan de quien quiera preguntarle a un protagonista directo del hecho. Para introducir un poco a las dos personas que van a hablar inmediatamente, que es el autor, obviamente, y un protagonista que es un testigo de privilegio para nosotros, que nos interesan estos asuntos. Me parece a mí que voy a hacer dos reflexiones finales. Una tiene que ver con lo siguiente. La psicología del terrorista. Yo en una ocasión leí un libro que me pareció muy interesante, de John Horgan, que es un autor irlandés, un psicólogo irlandés especializado en terrorismo. El libro se llama La psicología del terrorista y estudia a la psicología del terrorista, en este caso del IRA, él es irlandés, y de algunos elementos del terrorismo islámico. La psicología, el modo de vida, la matriz psicológica de estos personajes es exactamente igual a los locales. Esto es interesante porque se van a encontrar en el libro con preguntas que hace el autor que son curiosas y que yo las hacía cuando me preguntaba cómo puede ser que estos tipos crean que si hacen un foco guerrillero en Tucumán y ponen unos campamentos se va a levantar el pueblo y a tomar el poder. ¿En dónde viven? ¿En qué microclima están instalados? No tienen contacto con la realidad, y eso es un poco algo que les pasa a los terroristas, a los islámicos, a los del IRA, a los de la ETA o a los locales en los 70 o en los 80, porque estos personajes creían que atentando contra una unidad militar y cambiando, tergiversando un poco algunas cosas, se iba a sumar el pueblo a apoyarlos y que iban a ir a la Plaza de Mayo y a tomar la Casa Rosada en el año 89. Me parece muy interesante para advertir el grado de fanatismo y de retroalimentación que tiene el terrorista. No es fácil a veces interpretar políticamente al terrorista si no le agregamos el enfoque psicológico. El lugar donde ellos viven, el fanatismo que tienen, el control de la información que manejan, de la organización donde están controlados entre sí hasta la vida sexual. Digamos, no es una barra de amigos que se dedican a jugar a los Boy Scouts. Son estructuras sumamente peligrosas en donde el fanatismo, la conducción y las supersticiones ideológicas del marxismo los llevan a esos paroxismos y a tener una falsa percepción de la realidad. Fíjense que, y además hay otra cuestión que me parece que es el nudo de este libro, en donde Sebastián Miranda se mete en un terreno sumamente arriesgado, con muchísima documentación, donde inequívocamente él dice que esto fue una cuestión en donde había dos intereses. Por un lado, el interés vigente de los guerrilleros, sus pértites, siempre tomar el poder por la vía de las armas, es refrenar la evocación violenta que tiene, en este caso, los miembros del ERP reciclados, y por otro caso, una intencionalidad política por parte de la izquierda de la Unión Cívica Radical. Fundamentalmente, le adjudica la responsabilidad a Cotino Siglia y a todo lo que fue la coordinadora como haber sido, de alguna manera, un eslabón de apoyo político que, por diferentes razones que seguramente nos va a explicar Sebastián, ambos intereses entraban en el juego y se complementaban ayudándose mutuamente, y eso quedó de alguna manera desmascarado o delegitimado después. Eso me parece que es lo más jugoso del libro, porque además tiene una documentación donde Sebastián se funda fundamentalmente, valga la redundancia, en testimonio de los guerrilleros y de bibliografía afín a ellos. O sea que él usa a la izquierda como vocera de sus argumentos, lo que lo hace más sólido todavía. De manera tal que, bueno, yo los invito enfáticamente a leer este libro por muchas razones, porque es divertido, en el sentido de que entretiene mucho al lector, porque es ilustrativo, porque sirve para manejar a los muertos. Acaba de venir de Buenos Aires el hermano de Fernández Putielo, que es un gran amigo y que está aquí presente también, junto con el periodista Horacio Palma, así que realmente es un esfuerzo que han hecho y nos han gratificado con su presencia. Y bueno, nada, le quiero ceder la palabra en todo caso al autor, que no tengo mucho para decir, excepto que lo conozco por amigos comunes, porque hace media hora que tengo el gusto de conocerlo personalmente, y hemos hablado ya telefónicamente y lo he escuchado en sus conferencias por internet. Así que, y después, bueno, Eduardo Navascués, que de alguna manera es un hombre que nos va a ilustrar con lo que él pudo percibir con sus propios sentidos, ya no a través de un trabajo de investigación, sino de su vivencia,
porque tuvo la desgracia o la suerte, no sé qué opinará él en su fuero íntimo, de haber participado de esa tragedia, recuperando el cuartel. Así que bueno, Sebastián. Bueno, te agradezco las palabras.